Hola, el equipo 2 presenta sobre la discriminación de género en el campo laboral en el estado de Yucatán, México. Como breve introducción, tenemos que tener en cuenta que la desigualdad de género en el ámbito laboral sigue representando uno de los principales retos para poder alcanzar un desarrollo económico, inclusivo y sostenible en México, especialmente en Yucatán. A pesar de los avances legislativos y sociales, las mujeres continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a empleos formales, bien remunerados y con oportunidades de crecimiento. Estas barreras incluyen discriminación directa, brechas salariales, segregación ocupacional y una participación reducida en cargos de liderazgo. Factores que no solo afectan su autonomía económica, sino que también impactan negativamente en el desarrollo regional y nacional. Desde que conocemos y escuchamos, Yucatán sigue siendo un estado machista, un lugar donde se sigue preservando ideas y actitudes antiguas, ideas que no permiten que las mujeres avancen de manera tranquila. Presentación del problema. Debemos tener algo muy claro y es que la desigualdad de género en el ámbito laboral sigue siendo una problemática vigente en México y particularmente en el estado de Yucatán. De esta manera podemos entender que las mujeres enfrentan mayores obstáculos que los hombres para acceder a empleos bien remunerados, ocupar cargos de liderazgo o incluso lograr la contratación formal. Esta situación se agrava en sectores económicos con menor regulación o en zonas rurales. En Yucatán, aunque se han dado pasos hacia la equidad, persisten prácticas discriminatorias como la segregación ocupacional, brechas salariales, escaso acceso a puestos de toma de decisiones y una carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados que no son remunerados y limitan las oportunidades laborales para las mujeres. Probablemente desde nuestras perspectivas privilegiadas no nos vemos incapaces de entender de manera más profunda la manera en que afecta esta problemática a las mujeres. Pero nosotros somos la historia de nuestras madres y abuelas. Somos hijos y nietos y sobrinos. Y probablemente no todos crecimos con esto. Pero desde nuestro lado escuchamos a la abuela de alguien que no estudió, porque los hombres eran los que estudiaban, los que trabajaban y las mujeres no. Que la mamá de alguien no logró terminar la preparatoria y tiene que quedarse en casa. Una tía a la que no le aceptaron su oferta laboral porque las mujeres se embarazan y no pueden contar con ellas. Y ese tipo de situaciones que hacen vida imposible a las mujeres en el campo laboral donde predominan principalmente hombres. Durante este proyecto, queremos abordar la problemática de la discriminación laboral de género en Yucatán, con el objetivo de analizar de sus causas y consecuencias para proponer estrategias que contribuyan a la equidad y el acceso igualitario al crecimiento económico para las mujeres. Como datos estadísticos clave, tenemos que en Yucatán, el INEGI durante el 2022 reportó que las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres en empleos formales, a pesar de tener niveles educativos similares o superiores. Otro dato es que según el INEGI, durante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con sus siglas ENOE, durante el 2023, se encontró que la tasa de participación laboral de las mujeres en Yucatán es aproximadamente el 45%, mientras que la de los hombres es mucho más alto, con el 75%. De acuerdo con el CONAPO, el Consejo Nacional de Población y datos del INEGI durante el 2022, tenemos que el 60% de las mujeres ocupadas en Yucatán trabajan en el sector informal. Otro dato es que según el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán, en 2023, solo el 30% de los cargos directivos en empresas privadas y públicas son ocupadas por mujeres. Marco legal y necesidad de acción.
A pesar de que existen leyes como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se establecen los principios rectores para promover la igualdad en los ámbitos económico, político, social y cultural, o el Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024, en donde se incluye entre sus metas el fortalecimiento de la participación laboral de las mujeres y la erradicación de la violencia y discriminación de género en el trabajo. A pesar de que estas son leyes que protegen y ayudan a las mujeres en el ámbito laboral, seguimos viéndonos en situaciones preocupantes. Necesitamos acciones mucho más eficaces, impactantes y firmes. Antes de pasar a las herramientas de análisis, es necesario profundizar en el entendimiento de la problemática de la discriminación de género en el campo laboral en Yucatán. Es fundamental analizar sus causas y consecuencias de manera estructurada. Lo que haremos será construir un árbol de problemas que permite visualizar claramente las raíces y los efectos del problema central, facilitando así la identificación de áreas clave para la intervención. Nosotros, como problema central, decidimos que sería la discriminación de género en el ámbito laboral en Yucatán. Las causas principales serían los estereotipos de género que asocian a las mujeres con tareas domésticas o de menor responsabilidad, la falta de políticas efectivas de igualdad salarial, escasa representación femenina en puestos de liderazgo, breve acceso a redes de contacto e información laboral para mujeres, ausencia de políticas empresariales que favorezcan la conciliación trabajo-familia. Y las consecuencias principales de esto es la brecha salarial persistente, menor autonomía económica de las mujeres, desigualdad en la participación en decisiones económicas, incremento del trabajo informal o en condiciones precarias para mujeres, reproducción de la desigualdad estructural en futuras generaciones. Con lo dicho anteriormente, podemos introducir las herramientas de análisis que seleccionamos que nos ayudarán a comprender de manera más amplia la problemática desde diferentes perspectivas. Esas herramientas no solo permitirán un diagnóstico más completo, sino que también aportarán fundamentos sólidos para diseñar estrategias y propuestas que contribuyan a reducir la desigualdad de género en el ámbito laboral. La primera herramienta de la que vamos a hablar es el análisis FODA, con perspectiva de género. Esta herramienta permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una situación, incorporando una mirada de género para visibilizar las desigualdades estructurales y proponer soluciones equitativas. Primero, la aplicación para esta herramienta es fortalezas, que es la existencia de leyes antidiscriminatorias, formación académica elevada en mujeres. Las debilidades son la poca implementación de dichas leyes, persistencia de estereotipos laborales. Oportunidades, el crecimiento de número de programas estatales de empoderamiento económico, y las amenazas, que es la cultura laboral patriarcal, precarización del empleo femenino en el sector informal. En el proyecto, el análisis FODA con perspectiva de género se utilizará para diagnosticar el contexto actual de la discriminación laboral en Yucatán, identificando claramente qué factores internos y externos influyen en la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres, para visualizar los recursos y barreras con los que se cuenta para diseñar estrategias efectivas. Por ejemplo, reconocer que las leyes existentes son una fortaleza que puede potenciarse, pero que su débil implementación es una debilidad que se debe atender. También orientar las recomendaciones y propuestas para intervenir en el problema. Al atender las oportunidades y amenazas, se podrá diseñar un plan de acción realista y contextualizado que aproveche los recursos disponibles y minimice los riesgos. Y también involucrar a actores clave, como autoridades, empresas y organizaciones civiles, mostrando con claridad dónde pueden actuar para fomentar la igualdad y evitar prácticas discriminatorias. Los indicadores de brecha de género miden desigualdades entre mujeres y hombres en empleo, educación, salud, política, como la brecha salarial de género, que se refiere a la diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres, y actualmente se sitúa en un 19.6% en muchos contextos, reflejando desigualdades persistentes en el mercado laboral. El porcentaje femenino en cargos directivos, sin embargo, solo un 7% de las empresas mexicanas tienen al menos un 30% de mujeres en sus consejos de administración. Y la comparación de tasas de ocupación por género. Estas aplicaciones ayudan a evidenciar magnitud y orientar propuestas, herramientas de acción y estrategias para lograrlas. Inicialmente,
igualdad de género, que significa que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. Para poder lograrla, tenemos que garantizar que los procesos de contratación y promoción sean sin sesgos de género, fomentar la diversidad en los equipos de trabajo para que todas las personas puedan expresar sus opiniones y participar activamente, otorgar horarios de trabajo flexibles y medidas de conciliación para facilitar la participación de mujeres y hombres en el trabajo. Las buenas prácticas de género, que son acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando barreras y desigualdades en diversos ámbitos, la igualdad salarial, promoción de mujeres en puestos de liderazgo, conciliación laboral y familiar y creación de ambiente de trabajo exclusivo. Como conclusión, podemos decir que la discriminación de género en Yucatán representa un obstáculo profundo y estructural para lograr un desarrollo económico verdaderamente inclusivo. A pesar de avances en la legislación y del aumento en la formación académica de las mujeres, aún persisten brechas significativas en salarios, acceso a empleos formales y representación en espacios de toma de decisiones. Este fenómeno no es únicamente una cuestión de justicia individual, sino un reflejo de una cultura patriarcal arraigada que limita el potencial productivo y social en la región. Superar esta situación requiere no solo cambios legales, sino una transformación cultural profunda y sostenida en todos los niveles: educativo, laboral, familiar e institucional. Abordar la discriminación de género en el ámbito laboral aquí en Yucatán exige una estrategia integral que combine el fortalecimiento de políticas públicas con una activa participación del sector privado y la sociedad civil, la implementación efectiva de leyes de igualdad, el fomento de buenas prácticas empresariales y la promoción de modelos laborales más inclusivos y flexibles son pasos fundamentales para cerrar las brechas existentes. Además, es imprescindible invertir en programas que fortalezcan el liderazgo femenino, visibilicen el trabajo de cuidados no remunerado y promuevan la corresponsabilidad entre géneros. Solo mediante un esfuerzo coordinado que reconozca y combata las raíces estructurales de la desigualdad, será posible garantizar el acceso equitativo de las mujeres al crecimiento económico y avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Contamos con 3 referencias de donde salió la información, que es la página del INEGI, Institución Nacional de las Mujeres y Consejo Nacional de Población.